tal vez usted no estuvo en la Escuela Hogar de Paraná, pero está al tanto de estos hechos que han pasado. ¿Qué interpretación tiene usted de lo que puede haber visto la gente, de estos fenómenos que son paranormales o que no son frecuentes, por decirlo así? Yo haría 3 puntualizaciones, si me permitís. Sí, En cómo no. primer lugar, sobre este episodio en particular, lo comentaba con la producción estos días, no puedo emitir todavía un juicio final. Hemos solicitado, hemos hecho contacto con personas allegadas que quedaron en hacernos llegar el material, la fotografía y un video inclusive original. Porque para poder emitir un juicio hay que hacer previamente una investigación, y esto es bastante obvio. Lo que a veces para el público no resulta tan obvio es que una foto publicada en un periódico, publicada en las redes sociales, no es material de investigación. Nosotros necesitábamos el archivo original para que nuestro equipo haga el análisis técnico correspondiente, datos e información de quienes obtienen la imagen antes de emitir una opinión. Entonces, disculparás y comprenderás Sí. esta prudencia que tiene que ver con no hablar gratuitamente sobre un tema, no que no se conoce, sino que está en proceso de investigación. Tal vez dentro de unas semanas podamos acercar un análisis más pormenorizado. Pero la segunda precisión tiene que ver con algo que mencionaste en la introducción. Dijiste en un momento estos hechos extraños, raros. ¿Quién no conoce, quién no le ha pasado? Y yo llamo tu atención, y llamo la atención de la audiencia, en esa contradicción que la tenemos culturalmente muy incorporada. Lo seguimos definiendo como hechos extraños, raros. Y a casi todo el mundo le ha pasado alguna vez, o tiene un allegado, o una relación, una cercanía, quien ha protagonizado uno de estos eventos que bien definiste como paranormales. Porque estos hechos, y estamos hablando ya aquí en un sentido más general, la constatación de que pueden existir residuos psíquicos o energéticos que van más allá de la vida biológica, de la vida física, es un tema extensamente estudiado por investigadores y científicos calificados, con infinita o casi infinita documentación recogida a través, estaría tentado a decir, de las décadas, me arriesgaría a decir de los siglos, y con mucho material documental. Y la Escuela Hogar, por la línea de tiempo que vos resumiste al cierre del programa anterior, es un ámbito favorable. No estoy con esto avalando o, digamos, sentenciando que este episodio en particular es cierto, porque me estaría contradiciendo con lo que dije, que está en proceso de investigación. Pero tengo que decir que es un ámbito potencialmente probable para la manifestación de estos fenómenos. Gustavo, mientras estamos hablando de nosotros, está proyectándose también a pantalla partida, aparte de las imágenes, la foto de lo que ha pasado en la Escuela Hogar, en las imágenes que estamos viendo y que la tenemos en exclusiva, porque es material de nuestro canal y está en la página también de nuestro canal. Quería contarte que ese lugar tiene más de 70 años de antigüedad. En la década del 60, ahí en un ala, porque es un lugar muy grande que abarca casi 2 manzanas, era la residencia del intendente de aquel entonces del gobierno militar. Luego funcionó un segmento, un sector de lo que era el hospital de niños, donde funcionaba la sala de terapia intensiva, la sala de primeros auxilios y por supuesto la morgue. Y algunos asocian que este tipo de espíritus, fenómenos raros, estas imágenes que se han visto, pueden ser un espacio donde se haya utilizado como morgue temporaria en alguna época, que es lo que cuenta la tradición oral de quienes trabajaron o trabajan en Escuela Hogar, y que va como un juglar pasando en el tiempo, de tradición en tradición se van contando estas historias. Lo mismo que se mueve unas hamacas el día que, por ejemplo, no hay viento, y de golpe surge la idea, y la tradición dice que se perdieron durante muchos años 2 niños que estaban allí en ese hospital de niños y que nunca aparecieron. Evidentemente son factores que ayudan a decir, bueno, algo pasa. Ahora, ¿qué explicación le dejas a la gente? Yo quisiera que el público reflexione sobre un hecho bastante obvio. En primer lugar, el ser humano es básicamente energía. A ver, si a esta hora del día no tiene sentido ponerse muy denso conceptualmente, pero para que el público entienda la idea. Si yo tomara un átomo de mi piel, un átomo, ¿sí?, la expresión más pequeña de la materia, y la aumentara al tamaño de una manzana, el siguiente átomo más próximo, más cercano,
estaría a la friolera de 50 millones de kilómetros de distancia, que es más de la distancia que nos separa del planeta Marte. Nos percibimos sólidos, materiales, porque todo nuestro marco de referencia, el escritorio frente al cual estoy en este momento, los equipos del estudio, el cuerpo de cada uno que está siguiendo este programa, se percibe ilusoriamente como sólido. Pero en un sentido cuántico, somos corpúsculos de energía organizada en el vacío. Entonces, suponer que muerto físicamente esa energía desaparece en la nada es lo que realmente viola los principios de la física. Nada se pierde, todo se transforma, es una ley, un axioma físico que todo el mundo conoce. Esos restos de la energía que se disocian, pero no desaparecen, no se pierden en la nada, pueden guardar información, porque la información básicamente es intercambio de energía. Pueden guardar información de lo que fueron durante su vida biológica y ser recuperado, por ejemplo, por cámaras fotográficas o por cámaras fílmicas. En el caso concreto, insisto, no quiero avanzar específicamente en el caso de la escuela hogar hasta que no hayamos terminado nuestras investigaciones, porque en el camino una de las opciones que tenemos que evaluar es si no se trata de un fraude. Esto no es nada personal con quienes han tomado las imágenes, es la actitud del investigador. Y para poder decir, hipotéticamente, es un fraude, tenemos que fundamentarlo, ¿correcto? Pero en el caso particular de la escuela hogar, la antigüedad, la variedad de ocupaciones que tuvo, lo estresante en términos de dolor de algunas de muchas de esas ocupaciones, puede resultar una cámara de resonancia de esa energía que queda capturada en el lugar. Paraná tiene varios lugares de esos, es decir, no cualquier casa por ser antigua necesariamente manifiesta este tipo de fenómenos. Gustavo, para que la gente... hacer una lista de casos. Volviendo a lo de la escuela hogar, hablando con la gente que trabaja allí o que tiene un allegado, un conocido que frecuenta laboralmente todos los días el lugar, se dice en la jerga popular, es como que el alma o el espíritu, si se pudiera utilizar esas palabras, de esas personas habría quedado atrapada allí. ¿Eso sería una definición para que la gente pueda comprender desde el punto de vista más vulgar, de alguna manera, lo que está pasando allí? Eso ocurre en otros casos y podría haber ocurrido acá. Hay inclusive una terminología técnica precisa que usa la parapsicología para explicar ese fenómeno y por qué queda, voy a emplear este término, Raúl, anclada la energía en un determinado lugar. Esto podría compararse, voy a hacer una comparación muy grosera pero muy ilustrativa, con la obsesión de algunas personas de regresar a los recuerdos dolorosos de la vida o a los lugares donde sufrieron en su vida, ¿sí? Es como que hay una memoria, por eso usé el término antes, hay una memoria de permanencia que tiende a anclar al espíritu, al alma, a la energía, como preferimos decir nosotros, más con el sufrimiento que, por ejemplo, con la alegría, con la satisfacción, con la felicidad. Porque además es parte de la naturaleza humana. Fíjate que al ser humano le resulta más fácil destruir que construir, le resulta más sencillo pensar mal que pensar bien. ¿Cuánta gente tal vez cuando vio estas otras imágenes, su primer pensamiento es, esta tontería es un fake, es un invento? En lugar de preguntarse, ¿y si fuera verdad? Voy a tratar de leer algo e informarme. Esa tendencia humana, fíjate que de alguna manera la conserva residualmente esa energía. Vuelve a los lugares de dolor, no a los lugares de satisfacción. Gustavo, esto tendría que ver también con estas imágenes de las manitos marcadas de los nenitos o nenitas en el piso de un lugar que no era frecuentado porque estamos hablando del 2020 durante la pandemia en el cual no se usaba esa escuela hogar, no había actividad y se había limpiado, se había higienizado el lugar y de golpe un lugar que está, digamos, cerrado herméticamente, aparecen huellas. Esto no tiene una explicación lógica. Es que la palabra lógica es muy relativa, Raúl. Si lo mirás desde el punto de vista de la parapsicología, sí la tiene, dentro del paradigma, dentro del marco de la parapsicología. Esto es lo que llamamos poltergeist. La palabra le sonará asociándola con la película, sí, pero en realidad la palabra es muy anterior a la película y que habla de las manifestaciones físicas que se producen generalmente, como decíamos, en viviendas, donde permanece este tipo de energía. Entonces,
a ver, lo digo como una hipótesis, admitiendo la realidad de los hechos, por todo lo que mencioné antes, admitiendo la realidad de los hechos, no es extraño que esa energía deje este tipo de marcas. En todo caso, puede resultar culturalmente extraña. El público no está acostumbrado a, digamos, a habituarse a ver ese tipo de imágenes o escuchar ese tipo de relato. Pero en cuanto a los fenómenos paranormales, es uno más de un montón de similar tenor que han ocurrido a través de la historia. Gustavo, aprovechando también tu presencia, no quiero dejar de pasar un hecho que usted dijo que ha participado de distintos eventos. Yo recuerdo en la década del 80, aproximadamente 1988, en una conocida radio de frecuencia modulada, que funcionaba en aquel entonces y era una de las primeras que se abrió en Paraná, en Peatonal San Martín, casi Urquiza. Yo en aquel entonces era locutor y tenía 2 programas en esa radio y había un fenómeno muy particular, paranormal. Las puertas de los estudios se abrían y se cerraban, y estamos hablando de puertas que pesan 200, 300 kilos, como si fuese un frigorífico, las luces se apagaban, las puertas se golpeaban. ¿Usted se acuerda de ese caso que usted vino a investigar? Claro que lo investigó nuestro equipo, es decir, yo estuve presente en la investigación, y esto se asociaba, vamos a hacer memoria, con una historia que no pudimos comprobar, también una edificación muy antigua, del siglo XIX, que decía que en el Altillo, un espacio que algunos operadores que venían de pueblos del interior usaban circunstancialmente como dormitorio cuando se quedaban a la noche, recordarás, había fallecido un señor de edad avanzada, un señor mayor, una cierta cantidad de años antes, y se había demorado en encontrar el cuerpo y retirarlo. Y entre lo que ocurría en ese lugar, yo recuerdo un fenómeno que a mí particularmente, vos citaste el de las puertas, que es real y que te llamó muchísimo la atención. Me tocó, a mí, yo lo pasé y yo lo viví a las 6 de la mañana cuando uno entraba a trabajar, las puertas se cerraban y se abrían y no había una explicación lógica. Además, la primera, la segunda y la tercera vez provoca mucho miedo y no hay temor en contarlo. Después uno se va familiarizando y lo asume como que... Con naturalidad. Exactamente. Pero fui testigo de eso. Yo iba a contar cuál fue el fenómeno que a mí más me llamó la atención y me dio la confirmación de que estaba ocurriendo un evento paranormal. Recordad que había un primer piso que tenía una de las habitaciones que daba a un pequeño balcón sobre la calle. Nosotros registrábamos la temperatura en los distintos cuartos, eso fue en el mes de agosto del 89, te doy con exactitud la fecha. Y hacía mucho frío, lógicamente, era invierno, fuimos de noche, 11 y pico de la noche, recuerdo, y en ese cuarto que daba hacia la calle, con los ventanales abiertos y con las puertas que comunicaban con los otros cuartos también abiertos, registramos una temperatura 10 grados superior a la que había en los cuartos anteriores y en el balcón, obviamente al aire libre también. Y el cambio de temperatura, todos sabemos que el calor se disipa gradualmente, es decir, si en una habitación, en un lugar hace 20 grados, me acerco a la ventana y hace 17, 14, 11, 10, 9. En ese balcón en particular, cuando uno salía al balcón, el cambio de temperatura era brutalmente inmediato. Es decir, hacía 23 grados, recuerdo la cifra, en el cuarto, demasiado para la época, demasiado para las puertas y ventanales abiertos. Nos asomábamos al balcón y el termómetro caía violentamente a 13 grados. ¿Y qué explicación lógica, Gustavo? ¿Y qué explicación? Esa localización del calor, un fenómeno que se llama termogénesis, es característico del anclaje, usé el término hace un rato, es decir, de una energía residual de una persona fallecida anclada, fija, en un lugar espacial determinado. La última, Gustavo, y si no mal no recuerdo, esa persona había tenido una muerte violenta, creo que se había ahorcado en el baño, y se decía entre los colegas y los operadores de la radio que, bueno, el espíritu había quedado atrapado allí producto de la muerte violenta. Es que la interpretación que hacemos nosotros es muy sencilla. El residuo energético de la persona, sigamos hablando de espíritu para que la gente comprenda, el espíritu no comprende instantáneamente que está muerto.
Es decir, no es como la película Ghost, ¿no? Ghost, La sombra del amor. Esta película Sí, sí, me acuerdo. que el muerto acaba de morir y el fantasma dice, bueno, estoy muerto, me voy por ahí a ayudar a mis seres queridos. La transición, el darse cuenta de su nuevo estado, le lleva un tiempo que además no es un tiempo, digamos, razonable en términos humanos. Puede ser días, puede ser años, y entonces permanece en el lugar donde ocurre el hecho traumático. Esto ocurre en suicidios y ocurre en muertes por accidente también. Gustavo, el tiempo es tirano a veces en televisión. Yo le agradezco la gentileza de haber dialogado con nosotros y creo que vamos a seguir de cerca este tema porque hay muchos sectores de la ciudad de Paraná que están preocupados por esto que está sucediendo aquí en la Escuela Hogar de la ciudad de Paraná y que creo que seguramente usted va a venir aquí a la ciudad en los próximos días a tomar contacto directo con este hecho y hablar con la gente, que creo que es uno de los elementos de trabajo que usted siempre lo mencionaba. Yo en este momento, hoy precisamente, estoy viajando a Colombia por 15 días precisamente para dictar unas actividades. Mi equipo queda reuniendo información. Cuando regresemos vamos a evaluar los datos y distribuiremos los resultados correspondientes. Solo decirle a la gente que no tiene sentido ni el miedo ni la preocupación. La vida después de la vida es tan normal, natural como la vida misma. Y esta idea que ha vendido el cine, ¿no? Esta idea terrorífica de espíritus, asesinos escondidos detrás de los recovecos de las paredes, es solo eso, es tema de una mala película. La energía que sobrevive a la vida, Raúl, gente, sigue su camino por el universo de forma tan natural como se mueve durante la vida biológica. Hay que conocerlo, hay que estudiarlo, hay que aceptar que esto también es parte de nuestra realidad y nada que implique preocupación y angustia.